Muito obrigado, presidente de mesa. Mi gratitud a la organización de Congreso por invitarme a participar en un encuentro tan importante sobre una personalidad tan importante como el padre Manuel Antúnez, al que también vengo a conmemorar, pero también vengo a aprender de él. Vengo de una sesión muy interesante, la de esta mañana, la que se ha hablado del padre Antúnez, cuánto se tiene que aprender de personalidades así. Y en cualquier caso, las visiones, las propuestas, algunas de las que he oído, tenían cierto espíritu optimista. Yo me temo que no voy a ser tan optimista, porque voy a situar, como hace referencia el título de mi ponencia, a unas reflexiones sobre la crisis del Estado-Nación en el marco de un nuevo ciclo de globalización. La globalización no es algo que sea nuevo. Los que nos dedicamos a la historia de los siglos XVI o del siglo XV, XVI, XVII, ya hemos conocido que hay otros ciclos de globalización. Este es uno nuevo que hay y en el que yo sitúo un fenómeno histórico que es el Estado-Nación. No lo voy a hacer desde una visión, decía, optimista, lo voy a hacer de una visión dinámica de transformación del Estado para entender precisamente cuáles son las crisis que se han visto afectado o que ha visto afectado al Estado y en esta última etapa precisamente más. Yo creo que nos encontramos ante uno de esos cambios históricos profundos. Unos cambios históricos, la historia siempre es cambio, pero nos encontramos en uno de esos cambios que yo lo califico como de nueva cosmovisión. Quiere decir que, tal y como entendíamos el mundo anterior a la crisis que nos afecta, que nos ha afectado y que todavía nos afecta, ha supuesto un cambio muy notable con la realidad a la que nos estamos enfrentando. Yo la comparo a veces, este cambio de cosmovisión, a lo que ocurrió precisamente con aquella otra cosmovisión dentro del mundo occidental, dentro del mundo de la cristiandad, vamos a decirlo así, que fue la que se conoce como la del Renacimiento y del humanismo. Quebró todo el concepto del mundo, quebró todo el concepto del hombre, quebró todo el concepto de la realidad y de las relaciones que existían entre los hombres y se abrió una nueva cosmovisión. Una nueva cosmovisión en la que, naturalmente, el protagonista de todo era precisamente el hombre, que a veces esto lo olvidamos. Es el hombre el protagonista. De lo que se trataba en aquella nueva cosmovisión era de recuperar el papel que el hombre juega en la historia. Y conviene recordar que, como dice un filósofo, el filósofo Cioran en El ocaso del pensamiento, que de lo único que no se puede apartar el hombre es de sus profundidades. Así como que en él todo se puede sofocar menos el ansia de lo absoluto. Y digo esto porque en el hombre nace precisamente esa capacidad de crear, pero también nace en el hombre la capacidad de destruir. El hombre es un ser visionario, es un ser ambicioso y no digamos que es un ser mimético, es decir, que reproduce lo que ve. Por tanto, en el hombre está la fortaleza, pero también está la debilidad. Parece, por tanto, que si nos atenemos al hombre, que es uno de los ejes de la historia importantes, el hombre y el tiempo, todo lo cambia. Hace que nada sea permanente. Hace que todo lo que en un momento vale pase a entrar en crisis, pase a modificarse. Esa es la realidad histórica. Y cuando uno se atiene a la historia, los que nos dedicamos a la historia, y sobre todo a una historia que no sea ideologizada, porque hoy la historia, como todo,
está profundamente atravesado por las ideologías, y las ideologías, desde luego, no es que sean buenas o malas, depende del hombre siempre, ¿no? Pero las ideologías siempre son representaciones de la realidad falsas, porque pertenecen al terreno de las ideas. Las ideologías muchas veces hablan de lo que debería ser, como decía Ortega, pero no de lo que es. Los historiadores nos atenemos, no, sobre todo cuando hacemos historia, que pretendemos huir de esa historia no ideologizada, pretendemos descender a lo que es, o a lo que fue, mejor dicho, y no a lo que debería ser. Por tanto, yo creo que desde un punto de vista también metodológico hay que tener en cuenta que cuando analizamos las crisis del Estado-Nación, hay que decir que el Estado es una organización política que nace precisamente del fenómeno civilizatorio. Nacen de las civilizaciones. Y nosotros pertenecemos a una civilización que a veces lo perdemos de referencia, que es la que entendemos, o la que un historiador que estudió, se dedicó a estudiar profundamente el hecho civilizatorio, me refiero a Arnold Toynbee. Las civilizaciones precisamente es una creación del hombre y nosotros pertenecemos a una civilización que, hoy podríamos decir, yo a veces digo en alguna conferencia que la civilización occidental está entrando en colapso. Es eso que llamamos con la crisis, o cuando hablamos de la crisis profunda de la que hemos vivido, hemos dicho es una crisis de valores. Quiere decir que estamos ante una crisis que no es puramente económica ni financiera, sino que hay algo de los valores que fundamentan esa creación del hombre, que es la civilización occidental o cristiana occidental, ha entrado en crisis. Me interesa, por tanto, retrotraerme como historiador y fijarme en la cosmovisión que fue capaz de crear el cristianismo primitivo, donde el Estado lo planteó como república cristiana de derecho divino. Es decir, el Estado se confundía con la Iglesia y por tanto el Estado era la representación de aquella república cristiana de derecho. Y esto lo vemos desde San Agustín, con su idea de universalismo abstracto, hasta Santo Tomás, que plantea ya la idea de una visión del mundo sensible y por tanto le daba importancia a la observación. Y esto hizo que, acompañado de otras circunstancias socioeconómicas y políticas, como fue la crisis de la Baja Edad Media, entrara también la crisis de la escolástica. Llegaron algunos pensadores, Scott o Ockham, que prepararon la síntesis que luego resolvería o que se plantearía en el Renacimiento, intentando resolver los problemas esenciales del hombre y de toda organización política, que es resolver la tensión entre los universales y los elementos particulares. Esto es una tensión que nace de la propia antropología. Todo hombre es individual, pero también es social, es decir, tendemos a hacernos sociales, pero defendemos nuestra particularidad, y dentro del plano de la antropología política nos ocurre lo mismo. Estamos siempre hablando de elementos universales y también de elementos particulares, ¿no? Esto lo trata de resolver en aquel cristianismo precisamente San Pablo, o fue el artífice que dio una solución para resolver esta tensión y esta contradicción tan importante. San Pablo lo resuelve, naturalmente, defendiendo la idea de un único cuerpo, dentro de la idea del cuerpo místico de Cristo, que está formado por muchos miembros u órganos, que son las particularidades, pero que forman parte de un todo y que está regido por una cabeza, que sería Dios. Dios rige todo el cuerpo y toda representación que se hace después, representación política, con los monarcas o cualquier cosa, reproducen la idea esta del cuerpo místico. Esto sirvió para dar un impulso al mundo cristiano y resolvió las tensiones desde la caída del Imperio Romano pues hasta la crisis del mundo medieval, hasta la crisis de esa escolástica que he dicho. Por tanto, esa crisis lo que planteó, la crisis de la escolástica, la crisis del mundo medieval, el hundimiento del mundo medieval y todo lo que hasta entonces se había entendido, se trató de resolver dando una respuesta
humanista. Eso que muchas veces resolvemos diciendo que el exceso de teocentrismo medieval se trató de paliar con un auge del humanismo o del antropocentrismo del mundo humanista renacentista. Lo cierto es que lo que se va a plantear en aquel momento de hundimiento de todos los valores que habían fundamentado aquel universo cristiano fue una nueva cosmovisión, un nuevo entendimiento del mundo en el que naturalmente el hombre tenía un papel nuevo. Aparece un nuevo hombre, de nuevo se recupera la idea paulina del hombre nuevo, en un nuevo mundo en el que aquel hombre se va a relacionar con los demás o va a establecer una red de relaciones sociales nuevas, desconocidas hasta entonces, y también va a aparecer en el plano de lo político una nueva forma de ordenar la política. Toda aquella cosmovisión condujo a la idea que latía por toda la cristiandad, la idea de reforma. Se hablaba de reforma por todos lados. Una reforma de todo el edificio que tan duramente se había ido construyendo a lo largo del mundo medieval. De aquella eclesia, de aquella comunidad que era todo, que era sociedad, que era política, que era cultura. Como es conocido, y no me voy a detener mucho, aquellas reformas, aquel espíritu de reforma abrieron el camino a muchos cambios. Cambios en el pensamiento. Por ejemplo, introdujo el elemento de la libertad de conciencia, pero una libertad que se oponía o que se enfrentaba a la autoridad. Esto es lo importante. Las tensiones que siempre nacen dentro de los problemas antropológicos del hombre. ¿Hasta dónde está mi libertad, pero dónde debo preservar la autoridad? La libertad que todo el mundo clama solo es posible cuando se equilibra con una autoridad. El problema es encontrar el equilibrio. En lo social también se producen cambios notables. Por ejemplo, toda la red de dependencia, de subordinación, pero de dependencia personal, que había articulado la sociedad del mundo medieval, se fue tornando cada vez más individual o se fue tornando cada vez más en relaciones contractuales. Es decir, lo que entendemos como feudalismos y las dependencias personales iban cediendo ante el empuje de un innovador capitalismo mercantil que planteaba relaciones de tipo más económico y que esto supondría a la larga también cambios culturales como la cultura del beneficio, por ejemplo. En lo político también se produjeron en esta nueva cosmovisión el crecimiento de los poderes laicos frente a los poderes papales e imperiales. En realidad esto lo que suponía era un replanteamiento, un ataque, si ustedes quieren, o un replanteamiento de lo que había sido hasta entonces la soberanía. Algo que todavía no estaba conceptualizado hasta finales del XVI, en que Bodino o Jean Bodin formulara el concepto de soberanía, no se sabía muy bien lo que era, pero era el referente último al que se recurría para legitimar las relaciones políticas. Pues todo esto, este crecimiento de los poderes laicos frente a los poderes papales o imperiales, no era otra cosa que la fecundación de lo que los politólogos, algunos politólogos llaman el Estado moderno, el surgimiento del Estado moderno, que no es el Estado nacional, son formas políticas que van aglutinando en torno a él elementos como es el de la soberanía, concepto complicado y que creo que todavía en la actualidad, o muchos de los políticos actuales no lo entienden. Lo que acabó con todo esto fue en una ruptura de la unidad de aquella República Cristiana de Derecho Divino, lo que se conoce con el nombre del proceso de la Reforma Protestante, que tiene su correlato también con la Contrarreforma. Voy a intentar ir más deprisa. A partir de ahí surge, naturalmente, como consecuencia de la acción de la libertad luterana, devino en una ruptura del universalismo cristiano y en el asentamiento de particularismos políticos que se hicieron confesionales, es decir, con credos y éticas diferenciadas, la ética católica y la protestante. Esto es lo que se define, o lo que yo defino como
el origen del protonacionalismo europeo, porque desde indoctrinamientos fundados en éticas y principios diferenciados, a los poderes laicos van a ir definiendo poco a poco lo que son los estados modernos. Uno desde la tradición y otros desde el progreso. Dos formas de entender el mundo que implican dos visiones, por lo menos, de lo que era aquel estado moderno. La justicia frente a la ley positiva, la teología frente a la filosofía política, la humanidad frente al hombre concreto, dos formas de confesionalidad que acabarían en soberanismos y que marcarían la historia de Europa de los siglos XVI y XVII hasta la paz de Westfalia, lo que algunos todavía denominan las guerras de religión, que eran conflictos confesionales. Y con la paz de Westfalia lo que se sanciona es un principio muy caro para la mayoría de los historiadores, como es el de la tolerancia, que no es ni más ni menos que el triunfo de la secularización, y si ustedes me lo permiten, todavía no existía la nación. Bueno, el concepto de nación, como lo entendemos hoy, la nacionalización o socialización de la política y de la cultura, que supondría desde esta secularización un desarrollo acelerado del Estado moderno como embrión de lo que serán los Estados nacionales. Por tanto, la secularización de la política y la cultura lo que supuso fue un nuevo humanismo, pero esta vez un humanismo ilustrado, educativo, desde luego también mesiánico, pero ahora racionalista y alejado de la religión y de la evangelización, con una propuesta educativa emancipadora, que es lo que abre el paso a las ideologías progresistas. Triunfaba más la idea de progreso. Y por tanto una nueva teoría laica alejada de la revelación y un nuevo modelo de Estado, el que sería como propuesta de Estado nacional con una nueva idea del Estado que asume las funciones de la providencia, o que antes tenía la providencia. Este es el sustrato cultural que prepara los fundamentos del mundo actual. Esto es lo que me interesa subrayar. Que está impregnado de la idea de progreso, idea ilustrada, que está impregnado de la bondad del hombre, idea ilustrada, que está atravesado por la idea o por el concepto de Estado providencia sacralizado, porque asume los atributos que antes venían de la divinidad y desde luego prepara el terreno para que en el siglo XIX apareciera la idea de la muerte de Dios y que fuera sustituido por las nuevas religiones laicas y redentoristas, porque en el hombre, como decía al principio, todo se puede sofocar, menos la necesidad de lo absoluto. Así es como se desemboca en la revolución, de donde nacen los estados-nación, un nuevo estado de derecho natural y de leyes producto de la razón. Creo que hoy todos estos valores que acabo de describir, y creo que podemos entender mejor lo que nos está ocurriendo, estamos en una quiebra de todos estos valores, como hemos dicho. Estamos en una crisis de valores. Sigmund Bauman, acuñó el concepto de modernidad líquida o sociedad líquida para referirse a la posmodernidad. En lo que hoy vivimos, una sociedad líquida, que no tiene apoyatura en nada sólido. Recientemente este autor ha publicado un libro en el 2017, un poco antes de morir, lo publicó en abril, en mayo creo que murió, Bauman, ha publicado un libro que se llama Retrotopía y arranca con una referencia a la interpretación que hacía Walter Benjamin acerca de la representación del Angel Novus de Paul Klee en el periodo de entreguerras, en 1920. Y él decía, fíjense qué visión tenía, y cito, dice, el rostro del ángel a que interpreta ese ángel es a la historia. El rostro del ángel está vuelto hacia el pasado. Donde nosotros percibimos una cadena de hechos, él ve una catástrofe única, que no cesa de amontonar escombros, que va arrojando a sus pies. Al ángel le gustaría quedarse, despertar a los muertos y recomponer lo que ha quedado reducido a pedazos. Pero una tempestad sopla desde el paraíso y ésta se ha enredado con tal fuerza en sus alas que el ángel ya no puede plegarlas. Ese vendaval lo empuja de manera irresistible hacia el futuro, al cual le da la espalda, mientras el montón de ruinas crece ante él, alzándose hacia el cielo. Dice él, ese huracán que nosotros llamamos el progreso. Es decir, tenía una visión del progreso, no la idea ilustrada de progreso redentora, sino una idea del progreso catastrófica, porque conocía la historia, estábamos en el periodo de entreguerras.
era un judío, había vivido la Primera Guerra Mundial, no había conocido todavía la Segunda Guerra Mundial, había que esperar. Por tanto, una visión fea. Hoy diría yo que nos encontramos, o diríamos que estas dudas tienen todavía un fundamento mayor. Así lo relata Bauman en el libro este de Retrotopía, como la necesidad de una vuelta a las utopías del humanismo renacentista del que he hablado. Pues bien, esto es lo que... me queda un minuto, tengo que... Sí, pero sin estrés. Bueno, quiero decir que esto supone que el fin de la República Cristiana apareció en la crisis, precisamente, con el movimiento ilustrado, y que planteó un nuevo estado de razón humana. Ejemplos de Estado, el británico, el de Estados Unidos, el de Francia, y luego todo el mundo hubo de construir estados nacionales desde los embriones que he intentado caracterizar antes. Les voy a decir una cosa, ¿qué características tiene este nuevo Estado? Tiene característica en la que la sociedad se hace con ciudadanos iguales y sujetos de derecho. Antes la sociedad era construida desde corporaciones donde los sujetos encontraban la corporación, el espacio donde se salvaban. Hoy cada ciudadano se salva individualmente. Y, naturalmente, donde el Estado concentra todo el monopolio del poder. Antes el Estado no tenía todo el poder. El Estado estaba dividido en cuerpos políticos porque todos tenían jurisdicción. La idea de San Pablo, cuerpos políticos. Se lo quita a esos cuerpos y se lo da al Estado. La sociedad se queda sin poder. Cuando nos dicen que en la sociedad tenemos poder, es un eufemismo, no es verdad. La sociedad, lo que traspasa el nuevo Estado es la soberanía. Pero tampoco la traspasa del todo, porque se la traspasa un concepto abstracto que es el pueblo. El pueblo residenciado en sede parlamentaria, que es donde está la nación. Y la nación sí es la depositaria de la soberanía. Ahí está la soberanía. La soberanía se la quitan, por tanto, a la sociedad anterior, al sistema político anterior, al monarca, al soberano, y se lo trasladan al pueblo lo convierten en soberano. Pero digo, el pueblo no somos nosotros, es una entidad abstracta que se residencia en la nación. Por tanto, la soberanía es única e indivisible con el Estado nacional. Esto era lo que quería decir. Bueno, con estas características, digamos que desde el punto de vista socioeconómico estos estados también se expresan ahora en un territorio y también en un mercado nacional. Se desbordaron a finales del siglo XIX los mercados nacionales, hoy nos encontramos en un mercado global. En resumen, el Estado-nación, lo que hay que tener claro es que hundía sus raíces en el humanismo cristiano latino y en la ruptura de la unidad cristiana, que abandonó su proyección universalista en favor de los particularismos políticos y de las identidades culturales inventadas, cuyos primeros compases arrancan con la confesionalización y tienen su última expresión en los estados-nación y las doctrinas que les son propias, doctrinas que son las que fundamentan las religiones seculares, por ejemplo, el nacionalismo, por ejemplo, los movimientos sociales de corte redentorista, etcétera, etcétera. Hoy creo que nos encontramos en una crisis del Estado-nación. El Estado-nación, mientras que el Estado-nación ha tenido muchas crisis, pero esta crisis es estructural, es enorme, porque podríamos decir que el mundo se ha globalizado y el Estado sigue localizado. Incluso hay entidades políticas que buscan más la localización. Me estoy refiriendo a todos los nacionalismos del siglo XX y los del siglo XXI, como por ejemplo el que existe también en España, ¿no? Que es más localización. Pero lo que creo que todo justifica es que han fracasado las promesas salidas de la cultura ilustrada. Ha fracasado, desde mi punto de vista, la idea de progreso. Ha fracasado la promesa de felicidad. Y ahora todo se ha tornado en nostalgia. El hombre bueno que creíamos, que decían los ilustrados, antes había gente que no decía que era tan bueno, cuando el hombre era homo hominis lupus, pero el hombre bueno, deseado solo, ideado, no para de mostrarnos hasta dónde es capaz de llevar la violencia. El universalismo ilustrado solo ha resultado
en una globalización económica, solo globalización económica. El Estado-nación en esta última crisis parece que ha superado todos los límites de lo que partió. Ha abandonado el principio de ciudadanía y está en una especie de vuelta al Estado corporativo, en el que defiende más a los grupos de presión por encima de la igualdad jurídica. Ahí están los intereses corporativos, sindicales, los lobbies que presionan, y no me voy a referir a movimientos sociales muy importantes porque casi no me atrevo a decirlo por si me linchan. Parece que al haber perdido capacidad de gobernanza busca su apoyo en ámbitos corporativos y no en la defensa de una justicia individual y ciudadana. Ahí está, por ejemplo, los problemas de la pérdida de soberanía de todos los estados, con las alianzas internacionales y los tratados. Su pérdida de carácter providencial y protector es creciente. Incluso su capacidad para la gestión de lo público se hace cada vez más difícil. No son capaces los estados de gestionar las pensiones, asegurar las pensiones públicas, ni la seguridad social y su sostenibilidad, etcétera, etcétera. Estamos ante una crisis enorme en la que no digamos el papel que ha perdido como gran leviatán capaz de acabar con la violencia y la agresividad del hombre, que hay que subrayar que el hombre violento por naturaleza. Y ahí está la ira acumulada, pasto de los populismos y del terrorismo suicida. El sistema socioeconómico ha sobrepasado todo. Los factores de producción, el capital y el trabajo, se sitúan en ámbito más allá de los ámbitos estatales. No digamos la moneda, los presupuestos que no se cumplen, etcétera, etcétera. Estamos en la globalización y sus disfunciones, que son los populismos, que son los nacionalismos. Estamos más que en una globalización, en una globalocalización. Desde el punto de vista cultural, digamos que estamos en contra de la verdad y en contra de la realidad. En esa cultura líquida a la que me he referido antes, en donde no cabe nada sólido, todo es líquido, yo diría que incluso gaseoso. Nada permanece más de lo que dura una mirada al Twitter o al Facebook o al WhatsApp. Nos encontramos fuera de la razón kantiana, de cualquier intento de objetivación de los problemas en pos de subjetivismos emotivos. Como dice Chozas, hemos normalizado el absurdo, lo ilógico, el sinsentido, la necedad y no sé cuántas cosas más. El mundo y la realidad son lo que cada uno queremos que sean. Hemos llegado a la cima del antropocentrismo al elevarnos a la condición de dioses. Tengo que acabar y... Eu estaría ouvindo máis media hora, pero non podemos. Tengo que acabar más, pero la autoridad me impide que pueda continuar. Estamos a ouvi-lo muito bem, mas non podemos, non é? Mais 5 minutos. Bueno, no, pues para acabar solamente voy a terminar aludiendo a Zygmunt Bauman y al principio que he aludido antes de la interpretación de la historia que hacía Walter Benjamin acerca del ángel de la historia. Ahora, y tomo las palabras de Bauman cuando señala, hoy, si examinamos el cuadro de Klee, volveríamos a sorprender al ángel en pleno vuelo, pero habría dado un giro de 180 grados. Su rostro ahora vuelto del pasado hacia el futuro, sus alas impelidas hacia atrás por el tormentoso viento que soplaría esta vez desde el imaginado, previsto y temido por adelantado infierno del futuro, en dirección al paraíso del pasado. Volvemos a la idea esa de que cualquier tiempo pasado fue mejor. No es que la historia es circular. Si hacemos caso a los últimos trabajos provenientes de la historia de la filosofía, hemos abandonado la utopía en pos de la retrotopía. No confiamos ya en el futuro de salvación. Estamos amenazados por el cambio climático, por la guerra nuclear, por el terrorismo del ISIS, por el fundamentalismo. Hoy estamos en una necesidad o en una vuelta hacia la nostalgia, en una imaginación de recuperación de las utopías perdidas y que solo las encontramos en el pasado. Discúlpenme que haya sido pesimista, pero cuando uno intenta comprender la realidad, no imagina lo que debería ser, sino parte de lo que es para construir nuevos sueños o nuevas ideas. Muchas gracias.